Bien, vamos a dar una enseñanza hoy que nada tiene que ver con Isaías, o quizás sí, pero no vamos a tocar el tema de Isaías, sino vamos a tocar otro tema que es la justicia, y en concreto los 4 aspectos de la justicia. Es decir, que vamos a hablar de teología, y en concreto la rama de la soteriología. Soter significa salvador, soteros significa lo que tiene que ver con salvación en griego, y soteriología es el logos o la ciencia que estudia la cuestión salvífica. ¿Bien? Así que bastante de eso vamos a ver cuando toquemos el tema de la justicia. Vamos a ver 4 aspectos de la justicia. Así que sin más preámbulos, empezamos. Una diferencia vital entre Dios y el hombre, hay tantas, ¿verdad? Pero una que es vital, que es importantísima, que la Escritura enfatiza, es que Dios es justo. Dios es justo. Primera de Juan 1:5. Mientras que, según Romanos 3:10, el cargo fundamental hecho a los seres humanos es que no hay justo ni aun uno. Esa debiera de ser la premisa, es decir, el punto de partida, yo diría que principal, para entender el cristianismo. En cuanto a Dios, justicia; en cuanto al hombre, todo lo contrario. Porque si intentamos elevar al hombre o elevar la justicia del hombre y de alguna manera que entre en competencia con la justicia de Dios, desde luego nos estaremos equivocando bastante. Y si hacemos lo contrario, pues también. Así que no. 3:10, ¿no? Romanos, pues ¿qué dice? No hay justo ni aun uno. Se está refiriendo evidentemente a los hombres, seres humanos. De la misma manera, una de las maravillas de la gracia divina es el hecho de que una justicia perfecta, semejante a la blanca e inmaculada vestidura de una novia, ¿verdad?, que es como podemos vislumbrar la Iglesia, ha sido provista en Cristo y es gratuitamente concedida a todos los que creen en Él. Romanos 3:22. Romanos 3:22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, por todos los que creen en Él, porque hay diferencia, cuando todos pecaron, etcétera, etcétera. O sea, pero es la justicia de Dios, no es la nuestra propia. Es la justicia de Dios que nos es imputada o aplicada. ¿Me explico? No es la nuestra, no viene de nuestro origen, o sea, no parte de nosotros, es de Dios. Las Escrituras distinguen, lo digo bien, distinguen 4 aspectos de la justicia. Vamos a verlos, 4 aspectos. Vamos a verlos, ese es el tema de hoy. 1, Dios es justo, y cuando hablamos de justicia estamos hablando de la aplicación de la verdad. Y no hay sombra ahí, no hay sombra de variación, no hay gris, es lo que es, la justicia de Dios. Esta justicia de Dios es invariable e inmutable, Romanos 3, 25, 26. Él es infinitamente justo en su propio ser e infinitamente justo en todos sus caminos. Así es Dios. Daros cuenta que como tantas veces a ojos de los impíos no lo parece, ¿no? Si Dios es tan bueno, ¿por qué permite? Bueno, esto es largo de explicar, pero no es verdad. La verdad es esta. La verdad objetiva es esta. Dios es infinitamente justo en su propio ser e infinitamente justo en todo lo que hace, en todos sus caminos. Y partimos también de esa base. Por eso estamos hablando de los 4 aspectos de la justicia. Tenemos que partir de ahí, que Dios es justo, aunque no entendamos muchas cosas. Pero nuestro entendimiento no sirve para nada si comparamos con Dios. ¿Cómo vamos a entender a Dios? Dios es justo en su ser, es imposible que Él se desvíe de su propia justicia, ni siquiera como por una, como dice Santiago 1:17, sombra de variación. O sea, en el Padre no hay ni sombra de variación. Sombra significa algo que pareciera, ¿no? De variación, no hay nada de eso. Él es perfectamente justo.
Él no puede mirar el pecado, por tanto. Es curioso porque hoy en día se predica en tantos lugares un evangelio donde el pecado ni se nombra. Y el pecado es aquí la clave. Porque el pecado es lo que nos separa de Dios, al ser humano de Dios. Y es que la realidad es que Dios no puede ver el pecado. Dios abomina el más mínimo pecado. Porque Él es justo, infinitamente justo. ¿Os dais cuenta? O sea, estas son bases, hermanos, que tenemos que tenerlas muy claras. Porque si no, excedemos en lo que se llama misericordia, nos excedemos ahí e invalidamos la justicia. Y eso es un gran error. Y eso es lo que se está pasando. Hay muchos que predican un evangelio que parece maravilloso, pero no se menciona para nada la palabra pecado. Y si no mencionas, y si no hablas del pecado, no estás hablando del evangelio. Estás hablando de otra cosa, de un buenismo, no sé. Porque si no hablas del pecado y no hablas de la gravedad del pecado, en realidad lo que estás diciendo es que el hombre no es tan malo. Pero el hombre es totalmente perverso, dice depravado es la expresión. El hombre es totalmente depravado, el diablo es absolutamente depravado. ¿Es la diferencia? Pero es suficiente con ser totalmente depravado. Así es el hombre en sí mismo. Por eso necesita de Dios. Y necesita de la imputación de la justicia de Dios, o la aplicación de la justicia de Dios. Por consiguiente, que digo, puesto que todos los hombres son pecadores, tanto por naturaleza como por práctica, las dos cosas, el juicio divino ha venido sobre todos ellos para condenación. ¿Por qué? Si Dios es tan bueno, ¿por qué permite? Para el carro. Yo te lo voy a explicar así. Todo el mundo está condenado. Todo el mundo que no tiene a Cristo, ¿se entiende? Todo el mundo está condenado. El mundo entero está condenado. Por eso el mundo entero está bajo el maligno. Primera de Juan 5:19b. El diablo tiene acceso, tiene cierto derecho legal, porque los hombres están condenados. O sea, la humanidad está condenada. En Adán, ¿qué dice? Todos mueren. Y es una muerte no solamente física, sino también espiritual. Esa es la realidad. ¿Que no nos gusta? No, mira, yo soy el primero que no me gusta. Pero es la realidad, es la verdad. Sea Dios veraz y el hombre mentiroso. Entonces, las cosas tenemos que tenerlas muy claras, porque si no, desvariamos. Condenación. La condenación es un hecho. Pero avanzamos. La aceptación de esta verdad es vital para llegar a un correcto entendimiento del Evangelio de la gracia divina. Si no entendemos que el mundo está condenado, no podemos cabalmente entender acerca de la gracia. La vamos a dar por sentado. Nos sentaremos encima de ella. La menospreciaremos. No vamos a comprenderla, porque no estamos entendiendo la gravedad del pecado y de su consecuencia final, que es la muerte eterna. Y si eso no lo comprendemos, si esto último no lo comprendemos, es imposible comprender el valor de la gracia. Bien. La aceptación de esta verdad es vital para llegar a un correcto entendimiento del Evangelio de la gracia divina. Dios es justo en sus caminos, debe también reconocerse que Dios es incapaz de considerar con ligereza o con ánimo superficial el pecado, no lo hace, o de perdonarlo en un acto de laxitud o debilidad moral, aún en un contexto de compasión malentendida. Bien, esa imagen de Dios, permitidme la comparación como un anciano de barbas y con bastón, eso es mentira. A Dios no se le va a convencer con lloriqueos. De hecho, a Dios no se le va a convencer con nada. Porque Él hace su voluntad, la cual es agradable y perfecta. El triunfo del Evangelio, escuchad bien esto, no radica en que Dios haya tratado con lenidad o blandura el pecado, sino más bien en el hecho de que todos los juicios que la infinita justicia tenía necesariamente que imponer sobre el culpable, el Cordero de Dios los sufrió en nuestro lugar. La ira de Dios no cayó a priori sobre la humanidad, si no la humanidad ya no existiría. La ira de Dios
cayó sobre Jesús, el que no tenía pecado, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es decir, que Jesucristo es algo así como nuestro escudo. Se puso en medio y recibió el daño. Pero con que era justo, la muerte no le podía retener. Y el Padre le resucitó. El Padre le resucitó. Hoy te he engendrado. Yo hoy te he engendrado. Te he engendrado hoy. Ahí se cumplió la palabra, la resurrección. Pero esto es muy importante. O sea, que si este mundo aún sigue, porque sigue, ¿verdad? Estamos aquí. Es porque la sangre de Cristo está delante del Padre. Y por tanto, el Padre está extendiendo su misericordia. Pero llegará un momento en que esto acabará, ya está anunciado la palabra, y entonces vendrá el juicio. Pero el juicio no viene mientras tanto, ¿por qué? Porque Dios tiene su plan, ¿no? De rescate de los que quiere salvar. Pero llegará un tiempo que esto se acabará. Entendemos por la palabra de Dios que son 2000 años desde la cruz, por el profeta Oseas. Y justamente pues en estos días pues ya estamos ya prácticamente cumpliendo ya el plazo. Se cumplen nuestros días, es interesante. Y entonces vendrá el juicio, y entonces vendrá el reino cuando Él vuelva. Pero mientras tanto, esto es la cuestión. Los juicios, la justicia de Dios, no se manifiesta en castigo porque el que llevó el castigo fue el Hijo del Hombre en la cruz. Y que este plan procede de la mente del mismo Dios es de acuerdo a las normas de su justicia, suficiente para la salvación de todo aquel que en Él cree. Porque, como veremos, la manera de recibir el beneficio del sacrificio de Cristo es mediante la fe. Y la fe es un don de Dios. Entonces, por medio de este plan, Dios puede satisfacer su amor salvando al pecador sin menoscabo de su justicia inmutable. O sea, Dios ideó, ¿cómo puedo yo ser justo y al mismo tiempo ser misericordioso con aquellos que quiera yo tener misericordia? Romanos 9, ¿cómo lo puedo hacer? Esa manera humana de pensar. Claro, Dios no necesita ni hacerse un planteamiento, Dios lo sabe todo, pero es una manera para entenderlo. Y pensó, pues solamente que uno de nosotros nos hagamos hombre, hablando de la Trinidad entre ellos, ¿no? Y que paguemos el precio. Qué gran amor el de Dios, ¿no? Qué inmenso amor el de Dios, que se hizo hombre en la persona del Hijo para salvar a los que Él quiso salvar, de una humanidad ya perdida y condenada desde el principio. No había manera humana, por decirlo así, de salvar a nadie. Pero Dios es tan inteligente que ya desde el principio, antes de la fundación del mundo, que sabía las cosas que iban a pasar, ya lo tenía todo pensado, cómo iban a ser. Así que, como digo, por medio de este plan, Dios pudo satisfacer su amor, salvando al pecador sin menoscabo de su justicia, inmutable, y el pecador en sí mismo, que en sí mismo está, sin ninguna esperanza, en sí mismo, puede verse libre de toda la condenación. No es raro que los hombres conceptúen a Dios como un ser justo. Bueno, esto se escribió hace muchos años ya. Pero donde fallan a menudo es en reconocer que cuando Él efectúa la salvación del hombre pecador, la justicia de Dios no es ni puede ser atenuada. O sea, sobre aquellos que tengan que caer, el castigo caerá irremisiblemente. 2. La autojusticia del hombre. ¿Os acordáis que estábamos hablando de 4 puntos de la justicia? Ese es el 2, la autojusticia del hombre. En completa armonía con la revelación de que Dios es justo, tenemos la correspondiente declaración de que ante la mirada de Dios la justicia del hombre es como trapo de inmundicia, compresa de mujer, sí, de menstruo de mujer. Es lo que dice el original en Isaías 64:6. O sea, algo inmundo.
Aunque el estado pecaminoso del hombre se revela constantemente a través de las Escrituras, no hay descripción más completa y final que la que se encuentra en Romanos 3, 9, 18, y vamos a ver, y debe notarse que, como en el caso de otras evaluaciones bíblicas del pecado, tenemos aquí una descripción del pecado como Dios lo ve. ¿Y cómo lo ve Dios? Lo leemos. 9, 18, Romanos 3. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Esta es la naturaleza humana. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya voy a ir hasta el 20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado, pero no la solución del mismo. Los hombres han establecido normas y preceptos que siempre alteran, por cierto, ¿no? Para la familia, la sociedad, el Estado, pero tales normas no son parte de la base sobre la cual el hombre ha de ser juzgado delante de Dios. O sea, Dios no va a juzgar a la gente por las normas de los hombres. Tales preceptos no alcanzan 2 centímetros de altura si los comparamos con los preceptos divinos. O sea, que por mucho que el hombre se esfuerce en intentar aplacar la santa ira de Dios, ¿no?, por propios méritos, su justicia no tiene más de 2 centímetros de altura. No puede, esa es la realidad. Según Dios lo ve, los hombres no son sabios comparándose consigo mismos, porque al contrario de lo que muchos piensan, no están perdidos solamente aquellos que la sociedad condena, sino todos los que están condenados por la inalterable justicia de Dios. Romanos 3:23, y lo leo si queréis. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos los hombres sin Cristo, se entiende, ¿eh? Estamos hablando de la humanidad. Por lo tanto, no hay esperanza alguna fuera de la gracia divina, porque nadie puede entrar en la gloria del cielo si no es aceptado por Dios como lo es Cristo. Cristo fue aceptado, ¿verdad?, porque era sin pecado, el único ser humano, porque vivió como hombre, que no pecó. Para esta necesidad del hombre, Dios ha hecho una provisión suficiente. Punto 3. Nos hemos visto la justicia de Dios, la no justicia del hombre, y ahora vamos a ver la justicia aplicada de Dios. La importante revelación de la aplicación o imputación de la justicia de Dios, Romanos 3:22, lo leemos. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Amén. Eso es. Es esencial que la comprendamos tanto sobre los principios sobre los cuales Dios condena al pecador, como sobre los principios sobre los cuales Dios salva al cristiano. Es importante comprender la doctrina como uno de los mayores aspectos de la revelación de Dios. Esto es importante. Doctrina es enseñanza. Son sinónimos. Si el cristiano no tiene una enseñanza clara, concisa y cabal de estas cosas, este cristiano, yo no digo que no sea salvo, pero va a andar dando tumbos por la vida de una manera indescriptible. El cristiano tiene que saber muy bien de dónde ha salido y dónde está y por qué. Y dónde está el resto del mundo. A ver, 1. El hecho de la aplicación de la justicia divina es debido a la previa imputación del pecado de Adán a la raza humana, con el efecto de que todos los hombres son considerados pecadores por Dios. Romanos 5, 12, 21, ahí lo dice. Esto se clarifica más aún en el hecho de que el pecado del hombre fue imputado a Cristo cuando Él se ofreció como ofrenda voluntaria por el pecado del mundo, tal y como dije antes. Ahí tenéis algunas citas. Así también la justicia de Dios es imputada o aplicada, son sinónimos, a todos los que creen,
para que ellos puedan permanecer delante de Dios en toda la perfección de Cristo. Lo bueno de esto, hermanos, es que nosotros tenemos la perfección de Cristo, estamos bañados con la perfección de Cristo. No que nosotros seamos perfectos como Cristo, lo cual no es verdad, pero sí estamos bañados por la perfección de Cristo. ¿Se entiende esto? Por eso Dios, el Padre, permite la entrada en el cielo de todos nosotros. De otra manera no podría ser. Así como Cristo entró en el cielo, nosotros también, porque tenemos su justicia en nosotros. Eso es tremendo. Antes éramos lo que éramos y ahora somos lo que somos, nada que ver. No nos han salido luces, ni nos han salido colorines o no sé qué, o rayos y centellas, no. No es nada visible, algo así que dices, oh, mira un cristiano, cómo luce. No. Al menos nosotros con estos ojos naturales no lo vemos. Pero yo creo que espiritualmente nos quedaríamos sorprendidos. Porque antes éramos una cosa y ahora somos otra muy diferente, ¿no? Entonces, por eso podemos decir que por causa de esta provisión, se puede decir que todos los que son salvos en Cristo, que ellos son hechos justicia de Dios en Él. Hemos sido hechos justos. La justicia de Dios está en nosotros, sobre nosotros. De otra manera, no tendríamos entrada a su presencia, jamás. Siendo que esta justicia es de Dios y no del hombre, y que, según lo afirma la Escritura, existe aparte de toda obra u observancia preceptos legales, Romanos 3:21, leemos, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas, y eso lo leí antes, ¿no? Por parte del individuo es obvio que esta justicia imputada o dada no es algo que el hombre pueda efectuar, o sea, no es nuestra, no es, Señor, dame tu justicia, muy bien, ya la tengo, ahora yo la voy a manejar, no puede ser. Es imposible, porque no podemos manejar su justicia. No estamos capacitados como seres creados. No podemos. Pero esta justicia está en nosotros, sobre nosotros. Esa es la gran diferencia. Al mismo tiempo, Dios quiere que vayamos generando nuestra propia justicia o nuestra justicia experimental en Cristo y por Cristo. ¿Bien? Que es la santidad experimental, es decir, lo que nosotros tenemos que hacer. Pero aún y así, que es importante, muy importante, nunca podremos llegar a la medida de la justicia de Dios. ¿Me explico? Aún y así, insisto, hay que hacerlo, pero nunca podremos llegar a la justicia de Cristo como Cristo es, pero esa es nuestra meta, y propósito. Algún día enseñaré sobre eso. Entonces, siendo la justicia asunto de Dios, no puede ser aumentada por la piedad de aquel a quien le es aplicada, como acabo de decir, ni tampoco disminuir por causa de su imperfección inherente. Esto es muy importante y de gran ánimo. O sea, no por yo intentar ser más bueno, voy a poder mejorar esa justicia de Dios, y lo contrario también es verdad. No por disminuir por causa de mi imperfección inherente como ser humano, voy a lograr un menoscabo de esa justicia de Dios. La justicia de Dios la tengo porque me fue dada por la fe. Y por gracia sois salvos por medio de la fe, y eso es un don de Dios. Amén. Efesios 2:8. Quede claro eso, es muy importante. De otra manera nos volvemos religiosos. Tengo que. No, tienes que, sí, pero cuidado. No puedes mejorar lo que Dios te ha dado. Es en base a lo que Dios te ha dado que puedes buscar el mejorar, que es muy diferente. 2. Los resultados de la imputación o aplicación se ven en que la justicia de Dios es imputada al creyente a la base de que el creyente está en Cristo por medio del bautismo del Espíritu. ¿Qué es eso? Es el nuevo nacimiento. El bautismo del Espíritu es el nuevo nacimiento, lo he explicado muchas veces. No es la llenura del Espíritu, que es otra cosa. Es el hecho de nacer de nuevo. Se nace de nuevo una vez, cuando se nace, una vez, y es para siempre. Ya no te vuelves a nacer varias veces, Uy, ha pecado, te va a tener que nacer de nuevo. No, no, o sea, ha perdido la salvación. Oye, entonces cuando la perdemos, cuando no la perdemos, hoy la ha perdido, hoy la ha ganado, a ver cómo va esto. Gracias a Dios no es así, no somos católicos romanos. Entonces el bautismo del Espíritu es el nuevo nacimiento, son sinónimos. O nacer de lo alto, o nacer de Dios. Juan 3:3. Gloria a Dios. Bueno, sigo. A través de esa unión vital con Cristo por el Espíritu, el creyente queda unido a Cristo como un miembro de su cuerpo.
quedamos unidos como miembros del cuerpo de Cristo, y cuando somos miembros del cuerpo de Cristo, quedamos en el Cristo. Dios no amputa a nadie. ¿Vale? O sea, yo no puedo imaginar, además es imposible, la Biblia lo niega, que Dios diga, uy, este miembro está un poquito pocho, lo voy a amputar, como quien poda una planta, ¿no? Para ver si... No, eso no es así. Si tú eres miembro del cuerpo de Cristo porque has nacido de nuevo, y es la única manera de ser miembro del cuerpo de Cristo, no hay otra, entonces tú estás ahí para siempre. Para siempre. Y como un pámpano a la vid verdadera, por causa, dice, cuando dice que los pámpanos que no dan frutos son pámpanos que no son pámpanos, son falsos pámpanos, se entiende, en Juan, pero eso es otro estudio. Por causa de la realidad de esta unión, Dios ve al creyente como una parte viviente de su propio Hijo. Así es como Dios nos ve, el Padre, se entiende, nos ve así, como una parte viviente del Hijo, o sea, como una prolongación del Hijo. El Hijo es la cabeza y el cuerpo somos nosotros, y Dios nos ve de esa manera. Esto es un privilegio increíble. La gran diferencia entre ser parte de la desposada de Cristo y ser invitado a las bodas. ¿Te das cuenta? Los invitados a las bodas no son parte de la iglesia, no son parte del cuerpo de Cristo, porque son invitados a las bodas. Son salvos, sí, pero no son parte de la novia. Y el tiempo de la novia, que es el tiempo de salvación para judíos y gentiles, de los dos pueblos hizo uno, Efesios 2:14, cuanto dentro de la historia humana, ¿dónde se ubica? A partir de Hechos 2, ahí nace la iglesia. La iglesia es iglesia por la venida del Espíritu Santo, ¿verdad? Y el nacer de lo alto, ahí la salvación vino, el Espíritu Santo entró, ahí empieza la iglesia, y así como tiene un principio, tendrá un fin. ¿Cuándo será ese fin de la iglesia? Aquí en la tierra, se entiende, aquí en la tierra. ¿Cuando el cuerpo esté completo? Pues cuando el Señor venga a buscar a su iglesia, que puede ser perfectamente este mismo año, o el año que viene, o vaya usted a saber, pero los 2000 años ya prácticamente se ha cumplido, el plazo que vemos en la Escritura. Así que, hermanos, pronto estaremos en la Nueva Jerusalén, pasando por el tribunal de Cristo, eso sí, donde seremos juzgados por las obras, ya explicaré sobre esto, y luego, pues, con cuerpos glorificados y estando con Cristo siempre. Esta es otra enseñanza. Seguimos. Por lo tanto, Él ama al creyente como ama a su propio Hijo. ¿Cómo es posible eso? Dios te ama como ama a su Hijo. ¿Por qué? Porque Él permitió y quiso que su Hijo diera su vida por ti. ¿Y tú harías eso con tu hijo? ¿Que diera su vida por otro? No sé, ¿eh? Pero el Padre sí, y ahí demuestra el Padre el amor por nosotros. Los escogidos desde antes de la fundación del mundo, no por nuestros méritos, no porque somos especiales en nosotros mismos, sino porque a Él le plació. Sus razones tendrá, yo no las conozco, la Biblia no lo dice. Cristo es la justicia de Dios, por consiguiente, y considera que Él, ama como a su propio Hijo, y considera que Él es lo que su propio Hijo es, la justicia de Dios. Así que Dios ve en la Iglesia su justicia. Cristo es la justicia de Dios, por consiguiente, aquellos que son salvos son hechos justicia de Dios por estar en Él. Ellos están completos en Él y perfeccionados en Él para siempre. Punto 3, dentro del punto 4, en las Escrituras se nos dan muchas ilustraciones de la imputación. Dios proveyó túnicas de pieles para Adán y Eva. Para obtenerlas fue necesario derramar sangre, cosa absolutamente inaudita en aquel tiempo en Génesis. Inaudita. Génesis 3, 21. A Abraham le fue imputada justicia por haber creído, esto ya es más fino, ¿no? Por haber creído a Dios. Y como los sacerdotes del tiempo antiguo vestían de justicia, así el creyente es cubierto con el manto de la justicia de Dios y será con esa vestidura que estará en la gloria.
Bien, si os dais cuenta, es un avance cada vez. La actitud del apóstol Pablo hacia Filemón, vamos a ver rápidamente eso, es una ilustración tanto del mérito como del demérito imputado, refiriéndose al esclavo Onésimo, si os acordáis de la epístola esa, de una sola página, dice el apóstol, así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo, imputación de mérito. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta, la imputación de demérito. Filemón 17-18. También Job, ahí lo tenéis, o sea que es por activa o por pasiva. ¿Vale? Entonces, 4, ya seguimos. La imputación afecta a la posición y no el estado. Afecta a la posición y no el estado. Existe, por lo tanto, una justicia de Dios que nada tiene que ver con las obras humanas, que está en y sobre aquel que cree. Esta es la posición eterna de todos los que son salvos. En su vida diaria o estado, ellos se hallan muy lejos de ser perfectos. Dímelo a mí. Y es en este aspecto de su relación con Dios que deben crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Segunda de Pedro 3:18. Es decir, tenemos una responsabilidad. Se nos ha dado todo, pero también Dios nos demanda una acción, una obra. No vamos a ser más salvos por esto, no. Pero ya sabemos lo que queremos decir. 5. La justicia imputada es la base de la justificación. No hay justificación sin la justicia de Dios, es lo que quiere decir. De acuerdo a su uso, en el Nuevo Testamento, las palabras justicia y justificar vienen de la misma raíz. Dios declara justificado para siempre a aquel que Él ve en Cristo. Este es un decreto equitativo, ya que la persona justificada está vestida de la justicia de Dios. Esto lo estamos repitiendo todo el rato. La justificación no es una ficción o un estado emotivo, no tiene que ver con emociones, sino más bien una consideración inmutable en la mente de Dios. Una consideración inmutable en la mente de Dios. Es decir, la seguridad está en la mente de Dios, no en nosotros, sino en Él. Y en su decisión. Al igual que la justicia imputada, la justificación es por fe. Siempre es por fe. Romanos 5:1. Justificados pues por medio de Jesucristo, etc. Por medio de la gracia, Tito 3:4-7, y se hace posible a través de la muerte y resurrección de Cristo. Romanos 3:24, 4:25. Es permanente e inmutable, pues descansa solamente en los méritos del Eterno Hijo. Por eso decimos que la salvación no se puede perder, porque la salvación depende de Dios, no de nosotros. Y aquel que diga lo contrario es un católico romano. No es diferente a eso. Así que vamos a tener que tener clara nuestra fe. ¿Qué es lo que queremos creer? Si la verdad de Dios o la tradición religiosa que semipelagiana. Porque esto está bien, es muy claro. Es muy claro. Es permanente e inmutable, pues descansa solamente en los méritos del eterno Hijo de Dios. La justificación es más que el perdón. Vamos a ver eso. Porque el perdón es la cancelación de la deuda del pecado. Muy bien. Mientras que la justificación es la imputación de la justicia. O sea, Dios podía habernos perdonado los pecados y decir, bueno, ya está. Ahora os arregláis. Y que hubiera sido de nosotros una desgracia, porque no hubiéramos podido avanzar nada en la vida cristiana, en el camino cristiano. Jamás. Con el simple perdón no es suficiente. Tenía que haber un añadido, la justicia de Dios, que se recibe como el perdón por gracia, por medio de la fe. Por eso digo que la salvación no se puede perder, porque la justicia de Dios permanece en nosotros, siempre. Ah, pero Miguel, y a esos que se llaman cristianos y pecan y repecan y vuelven a pecar y tal, es que no son cristianos. Porque si uno es cristiano no peca, no practica el pecado. Cae aquí, cae allá, pero no practica el pecado, es una gran diferencia. No lleva una vida de pecado. Si lleva una vida de pecado, es que nunca nació de nuevo. Ah, pero un día tuvo una visitación del Espíritu, o ¿cómo se llama? Una experiencia en Cristo. Sí, experiencias puede haber. Una experiencia con el Señor, es muy típico decir eso. Pero esa experiencia con el Señor significa que nació de nuevo. Pues no sé. Vale. No más preguntas, señoría. Muchos han tenido experiencias, pero eso no significa que hayan nacido de nuevo. ¿Y cómo sabe uno que ha nacido de nuevo? Uno lo sabe.
Porque el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Pero yo soy muy imperfecto, ya lo sabe Dios. Por eso lo más tirado dice la palabra, lo más desconsiderado y tirado Dios es lo que Dios escogió para glorificarse. Pero si tú eres nacido de Dios, tú no quieres ser así, tú quieres ser como Cristo. Es la gran diferencia. Entonces, volviendo al tema, ¿no? El perdón y además la justificación. El perdón es negativo, supresión de la condenación. En tanto que la justificación es positiva, otorgamiento del mérito y posición de Cristo. Ahí sí que ya el perdón queda completo. Estamos completamente perdonados y siempre perdonados. ¿Por qué? Por la justicia de Dios en Cristo Jesús. ¿Te das cuenta? Esa es la razón. Al escribir de una justificación por medio de obras, Santiago se refería a la posición del creyente delante de los hombres. Pablo, escribiendo de la justificación por la fe, tenía en mente la posición del creyente delante de Dios. Esto para aclarar solamente lo de Santiago y lo de Abraham. Abraham fue justificado delante de los hombres demostrando su fe por medio de las obras. Asimismo, él fue justificado por fe delante de Dios por la justicia que le fue imputada. Santiago hablaba más en términos muy concretos, mientras que Pablo está hablando más de la salvación por medio de la fe, que es como debe ser. Es mucho para hablar ahí, pero voy a pasar. 4, y último ya, la justicia impartida por el Espíritu. Lleno del Espíritu, el Hijo de Dios producirá las obras de justicia, del fruto del Espíritu, y manifestará los dones para el servicio que le han sido dados por el Espíritu. Se establece claramente que estos resultados se deben a la obra que el Espíritu realiza en y a través del creyente. Se hace referencia, por tanto, a un modo de vida que en un sentido es productivo por el creyente. Mejor dicho, es un modo de vida producido a través de él por el Espíritu. Significa que todo lo que hacemos para Dios, todo lo que es válido delante de Dios, es a través del Espíritu Santo, no fuera del Espíritu Santo. Y es ahí donde tenemos que ser muy cuidadosos, tener mucho temor de Dios. Señor, que todo lo que haga sea a través de tu Espíritu, y no a través de mi espíritu, ya está. Todo lo hacemos por el espíritu, pero cuidado, si solamente es por el espíritu humano, no agrada a Dios. Tiene que ser por el espíritu humano, lógicamente, nuestra decisión, nuestra voluntad, nuestra obra, nuestra fuerza, nuestra energía, muy bien, todo esto, pero guiados por el Espíritu Santo. O sea, la obra es del Espíritu. Nosotros obedecemos al Espíritu. No es que el Espíritu nos tiene que obedecer a nosotros, no, es al revés, nosotros obedecemos al Espíritu. Así sí vale, de otra manera no vale. Por ejemplo, pues muchos que han hecho grandes cosas a ojos de los hombres, en grandes ministerios y grandes cosas, y pero lo han hecho en sus fuerzas. Lo han hecho en sus fuerzas. Yo no voy a juzgar a nadie, Dios lo sabe, pero eso es una realidad. Y esas van a ser obras que el fuego las quemará. Porque toda planta que mi Padre no ha plantado será desarraigada. Está escrito. Entonces muchos en el tribunal de Cristo se van a llevar las manos a la cabeza. Pero si yo hice esto por ti, Señor, y el Señor le va a decir, es que yo no te mandé nunca que hicieras esto. Esto lo hiciste tú y te voy a decir los motivos. Lo hiciste por esto, por vanagloria, para sentirte bien, para sentirte aceptado por ti mismo, para sentir que eras parte de un grupo, de una comunidad cristiana, para sentirte aceptado. Hay muchos motivos y todos ellos no son válidos. O lo hiciste porque tú veías carga por la gente, pero lo que te motivaba era ayudarles, pero tú no estabas pensando en lo que yo estaba pensando, sino solamente estabas pensando en lo que tú podías hacer, y eso te daba a ti mismo una gran satisfacción. Esa satisfacción era tuya, no venía de mi espíritu. Muchas veces hacemos cosas así. No significa que un cristiano solamente hace esto. Tal es lo que vino a decir ahora. Unos más que otros. Pero nosotros todos podemos caer en esa trampa, ¿no? De hacer cosas para Dios, pero sin Dios. Bueno, pues todas estas no van a servir para nada. No vamos a perder salvación, pero vamos a perder recompensas. Por eso es muy importante que nos aseguremos que lo que hacemos, lo hacemos para Dios y por Dios. O por el Espíritu de Dios.
Bueno, sigo. Y acabo. Para aquellos que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, la justicia de la ley, la cual en este caso significa nada menos que la relación de toda la voluntad de Dios para el creyente, se cumple en ellos. Para aquellos que no andan conforme a la carne, ¿qué es andar conforme a la carne como cristianos? Pues lo que acabo de decir, haciendo las cosas porque a mí me parece bien. Aquí no está hablando necesariamente de pecado en el sentido crudo de la expresión. Claro que hay mucha gravedad en el tema de andar conforme a la carne. Hay más gravedad, menos gravedad en el asunto. Por eso digo que andar conforme a la carne también puede ser pues aquel cristiano que está haciendo cosas, o está metido en batallas, o está haciendo cosas que en realidad Dios no le ha llamado a ello. Pero él pretende que esa es obra de Dios. No sé si me explico. Porque uno puede estar viendo una película y eso no es necesariamente que Dios te dice ve esa película, ¿no? Pero tú estás viendo una película porque tienes ganas de divertirte un rato, o no sé, salir a pasear o cualquier cosa. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de cuando uno interpreta que es ministerio, cuando en realidad no lo es, porque en realidad ese ministerio no es para Dios, sino para uno mismo. ¿Me explico? Bueno, pues eso es parte de las obras de andar conforme a la carne. Eso es evidente. Por eso el cristiano tiene que buscar el andar no conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Andar conforme al Espíritu significa andar conforme a la voluntad de Dios. A la voluntad de Dios. No a su propia voluntad, aunque parezca muy maravillosa, sino a la voluntad de Dios. Entonces, en ese sentido, la justicia de la ley, la cual en este caso significa nada menos que la realización de toda la voluntad de Dios para el creyente, se cumple en ellos. Dios está agradado de los cristianos que así andan. ¿Me explico? Esto nunca podría ser cumplido por ellos cuando es realizada por el Espíritu, es obvio. No es otra cosa sino la vida que es la justicia impartida por Dios. No es otra cosa sino la vida que es la justicia impartida por Dios. De ese modo tenemos que vivir conforme a la justicia de Dios, es decir, conforme a la verdad de Dios, conforme a lo que Dios quiere, no a lo que a nosotros nos gustaría. El típico ejemplo, a mí me gustaría que todo el mundo se convirtiera. ¿Quién no quiere eso? A mí me gustaría que esta nación fuera salva, en el sentido de que viniera a los pies de Cristo. Y ¿por qué no? Todas las naciones, que el mundo se convirtiera. Pero ¿es esa la verdad de Dios? No. Porque escrito está, tendré misericordia de quien yo quiera tener misericordia. Y al resto los deja en la justa condenación por sus pecados. Partiendo de la base de que la humanidad entera está perdida, ya desde el principio. Y que Dios le plació dar el reino a quien quiso. No hay más. Que Dios podía haber salvado a todos y haber impartido su justicia en todos. Tenía la capacidad para hacerlo. ¿Tiene la capacidad de la sangre de Cristo para hacer eso? Claro. O dicho de otro modo, ¿el sacrificio de Cristo es suficiente para salvar a toda la humanidad? Claro que sí. ¿Pero es así? No. ¿Por qué? Porque escrito está, yo tendré misericordia de quien quiera tener misericordia. Y ahí es donde te puedes pelear con Dios si quieres. Peléate todo lo que quieras. Dile, Señor, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, esto es lo que está escrito. Porque no hay justo ni aun uno. Esta es la realidad. Y este es el punto vital para entender esto. No hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unos se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Esta es la realidad del ser humano. O sea, si pensamos que el ser humano es, un poco bueno, no demasiado malo, y puede ir creciendo y ser bueno, es que estamos equivocando todo desde el principio. No es eso lo que la Biblia enseña. Lo que la Biblia enseña es todo lo contrario. Del ser humano no parte nada bueno, es todo malo. Y solamente es porque Dios es bueno que ha querido salvar a quien quiso salvar. Y sus razones tiene. Pero ese no es el punto hoy para discutirlo. Hay razones poderosas que tienen que ver con la eternidad. Y hasta aquí. Dios os bendiga.